Hola, soy la hermana de quien en vida fue Natalie Fernanda Villazar Pérez, mi hermana, que lastimosamente perdió la vida producto de una relación abusiva con un narcisista encubierto. Mi hermana murió hace casi más de 2 años y murió joven a la edad de 23 años. No dejó hijo, gracias a Dios. Mi hermana era una chica que vivía su vida sin hacerle la vida imposible a las demás personas. Claro que tenía sus errores hechos en su vida, pero no era una dañina al extremo. Una mujer o persona dañina al extremo no lo era, como estas personas sin piedad, trastornadas de la mente. Mi hermana duró casi como un año con esa persona, que la desquició psicológicamente, físicamente y que incluso hizo que acabara con su vida, que mi hermana atentara contra su propia vida, producto muy bien del abuso, del juego maquiavélico y perverso de aquella persona, por lo cual mi hermana muy bien fue una víctima eternamente de esa persona, con la cual muy bien acabó con su existencia aquí en esta tierra. Nos enteramos de que mi hermana conoció a este chico en una discoteca, y ahí fue como se conocieron, ya que mi hermana contaba a sus amigas, le contaba a sus amigas que ese hombre era bien llamativo y que sabía atraer físicamente a las mujeres y que era como su alma gemela, ya que casi las mismas cosas que mi hermana le gustaba, ese narcisista encubierto también gustaba de lo mismo. Mi hermana en ese tiempo, cuando conoció a ese hombre sádico, salvaje, mi hermana era soltera y no trabajaba para ese momento. Y ese narcisista vivía alquilado, solo en un departamento. Todo fue rápido, ya que con el transcurrir de menos de un mes, mi hermana tomó la opción de ir a vivir con él en el departamento y así hacer su vida con ese narcisista encubierto. Él trabajaba, refiriéndome a ese narcisista, él sí trabajaba. Cuando mi hermana lo presentó por primera vez a mi familia, noté en él como una sonrisa fea, como de un poco de molestia y a la vez repudio, como detestamiento. Así noté su sonrisa cuando lo presentó a mi familia, mi hermana, y eso noté yo raro, y por eso no le podía tolerar. Y además veía su mirada cuando miraba para los lados, su mirada la veía parte blanca a los alrededores de sus pupilas de ojos, y notaba a la vez una mirada vacía, sin rumbo fijo, pero mi hermana lastimosamente no pudo notar eso. Ahora bien, es que hay que ser sinceros, siempre las víctimas, como son personas simples, sí, que no tienen gusto, es azar, como son personas muy bien que no han estudiado el comportamiento masculino y el comportamiento de ellas mismas, en el caso muy bien de las mujeres, porque la mujer normal, común y corriente, no sabia, no tiene por eso muy bien ese querer como nacer de investigar muy bien su naturaleza, el comportamiento de su feminidad. ¿Cuánto más el de los hombres? Bueno, sigamos. Dice, cuando mi hermana fue a vivir en departamento de ese hombre sádico, salvaje, de ese narcisista, yo notaba que ya mi hermana no era casi allegada a nuestra familia. Pero bueno, yo decía, allá sabrá ella por qué, ya que no acostumbraba a visitar a nosotros, sus familiares. Y todo está como raro. En ese momento yo decía, ¿por qué ese inmundo ser de hombre la fue aislando, alejando del entorno de los seres queridos de mi hermana? Nos llegamos a enterar que mi hermana soportaba malos hábitos de sustancias ilícitas y alcoholismo de ese hombre en el departamento donde él y ella vivían. Gente que vivía alrededor de ese departamento donde vivía mi hermana con ese hombre dijeron cuando mi hermana murió que ellos escuchaban lamentaciones de mi hermana, de desespero y también de gritos, y siempre veían a mi hermana calladita, callada y a la merced de ese perverso hombre. Todo esto era por el juego perverso y maquiavélico que ese hombre le hacía a mi hermana, dándole desprecio, ignorándola y a la vez dándole un bombardeo de amor para después pisotearla sin compasión a mi hermana y así acomodarla a un patrón de abuso y de apego a él. Continuamos. Dice, mi hermana se enfermó. Los doctores le detectaron la terrible enfermedad de la esquizofrenia. Y ahí fue todo el declive de mi hermana en su triste vida. Mi hermana se sintió desahuciada y con más ímpetu, o sea, con violencia,
se aferró a ese ser perverso y no quiso estar con nosotros para dar la ayuda como se ayuda a un ser del núcleo familiar. Dice la esquizofrenia, sí, la esquizofrenia de mi hermana le ganó terreno en la vida de mi hermana. Mi familia sufría, pero no sabíamos por qué causa le había pasado eso a mi hermana, ya que ese hombre bestial era bien astuto para no mostrarse como un depredador en lo exterior de la sociedad. Por eso es un narcisista encubierto en todo su esplendor. Un día jueves mi hermana vino a la casa de mi mamá con el fin de que quería pasar con nosotros unos días, y todas las tardes mi hermana se iba al parque, y eso era raro para mí, que se fuera sola, ya que no acostumbraba a andar casi sola en toda su vida. Un día yo la fui a ver en el parque y lloró a mis rodillas. Mi hermana lloró diciendo: hermana, no sé qué está pasando, por qué estoy así, los días son tristes y oscuros. Y yo trataba de sacarle información sobre su existencia, sobre si había algún abuso de parte de su pareja, pero ella como que quería dar rienda suelta a lo que le pasaba, pero se le bajaba rápido el autoestima y se cansaba y no tenía fuerzas para conversar sanamente y fluidamente. Y además la enfermedad de la esquizofrenia la había alborotado todo su sistema nervioso, y yo mejor la trataba de calmar en aquel día. Un día de madrugada, lastimosamente mi hermana se suicidó en la terraza de nuestra casa en la madrugada, porque recuerdo que vecinos la vieron que estaba en la madrugada, eso de la 1 de la noche, en la terraza, y cuando amaneció la encontró mi mamá, y después todos mis familiares subieron a hacer muy bien notorio la tragedia de la muerte de mi hermana. Eso nos dolió en el alma, y ese hombre narcisista se había largado días atrás a otro país con una holandesa, porque cuando fuimos al departamento de ese hombre, ese mismo día que mi hermana se quitó la vida, el dueño del departamento que le alquilaba a ese narcisista tenía todas las pertenencias de mi hermana con el fin de dárselas a mi hermana. Así nos contó el dueño del departamento, que el narcisista le dijo que cuando viniera mi hermana, o sea la novia de ese narcisista, le diera sus cosas y que le dijera a mi hermana que él se fue del país. Todo esto fue golpe para nuestra familia. Mi hermana en su celular tenía muchísimas informaciones de mensajes con ese narcisista, ya que tenía patrón el celular, y la policía pudo desbloquear el celular de mi hermana. Y así fue como encontramos muchas humillaciones y fotos donde él enviaba a mi hermana, donde él se mensajeaba con más chicas con el fin de dañar a mi hermana. Le enviaba captura, información de fotos de conversaciones con otras mujeres. Todo esto a mi hermana muy bien la lastimaba. En aquellas fotos que le enviaba por mensaje encontramos muchas cosas fuertes, como audios de mi hermana hacia él. Él tenía una denuncia puesta. En ese momento justo fuimos a la comisaría para poner una denuncia puesta, pero ojalá que se haga justicia, cuanto más que sea justicia divina. Ese es el grado donde estas personas malas pueden provocar problemas a sus víctimas, con el fin de hasta hacer que se quiten la vida. Así fue la triste historia de una víctima eterna de un narcisista encubierto. Yo agito mucho para que las personas despierten y sean precavidas, para que no tomen la decisión en la cual tomó mi hermana, una decisión brutalmente brusca, fuerte y ruda hacia todo el núcleo familiar que conforma nuestra familia. Sin más que decir y agregar, esta es muy bien la víctima eterna en la cual fue mi hermana sobre este narcisista encubierto. Wow. Ahora bien, yo he transpirado, sí. Bueno, porque en realidad, aunque ustedes no lo crean, sí, hay personas que lastimosamente atentan contra su propia vida. ¿Y eso por qué? Porque no ven un escape o un escapatorio. Se parece muy bien para guiarse en un camino sano. Como son personas muy bien que están fuertemente manipuladas, incluso muy bien ponen un pedestal a ese hombre, a esa mujer muy bien, que tiene ese trastorno, ese desorden de su mente, que no tiene esa empatía. Como son personas, esas víctimas también, de que no han querido trabajar en ellas mismas, del querer muy bien, ese corazón oscuro y tenebroso, que tienen un poquito de maldad, las víctimas, de querer muy bien ser calladas buenas personas, pero lastimosamente todas las víctimas tienen, se parece muy bien
secuelas del abuso y otras llevan esas secuelas a la otra vida, ¿me comprendes? Porque lastimosamente fracasan en su vida en el sentido de que atentan contra su propia vida. Por eso yo siempre a ustedes, mujeres y varones, adquieran sabiduría que vale más que oro fino, inteligencia vale más que la plata. Sean sabios. Mujeres, comprendan ustedes mismas del querer muy bien como la sed de investigar la naturaleza suya, principalmente su feminidad, para que establezcan límites. Y también saber muy bien ustedes del estudiar, me comprenden, de escudriñar, profundizar muy bien el comportamiento masculino también, para que sean mujeres muy bien, de que comprendan y entiendan cuál es muy bien su rol, su diseño muy bien, de que ustedes necesitan por fuerza ser tratadas como un vaso frágil, mujeres, siempre y cuando ustedes sean mujeres de buen diseño, buen comportamiento aquí en este mundo. Así que valoren, varones y mujeres, este testimonio en serio de que lastimosamente acabó con la vida muy bien de una víctima, un narcisista encubierto que fue el promotor muy bien de acabar lastimosamente con esta existencia de aquella mujer. Bueno, sin más que decir, bueno, ahí está muy bien el video, el testimonio relató muy bien de que aquella hermana muy bien de aquella víctima, bueno, nos envió